Buenas noches. Hoy voy a explicar de manera clara los elementos, modalidades y sanciones de la defraudación fiscal. Conforme al Código Fiscal de la Federación, la defraudación fiscal genérica está regulada en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Se integra por tres elementos principales: la existencia de un sujeto activo, es decir, un contribuyente. 2. La utilización de engaños o el aprovechamiento de errores para omitir total o parcialmente el pago de una contribución u obtener un beneficio indebido. Que exista un perjuicio al fisco federal derivado de esta conducta. Incluso si no existe declaración fiscal presentada, el delito puede configurarse siempre que haya engaño y perjuicio al fisco. El único propósito de quien comete defraudación fiscal es no pagar una contribución u obtener un beneficio indebido. Esto se debe a que el delito exige dolo, es decir, una intención deliberada de engañar o aprovecharse de un error. Esto para causar un perjuicio económico al fisco. No se trata de un error contable o administrativo, sino de una acción voluntaria y consciente. Un ejemplo es cuando un contribuyente obtiene ingresos durante el ejercicio, pero oculta una parte de ellos, con la finalidad de no pagar el impuesto correspondiente. El hecho de ocultar deliberadamente esta información y causar un perjuicio económico al fisco configura una defraudación fiscal genérica. ¿Cómo se sanciona la defraudación fiscal genérica? El artículo 108 establece que la sanción depende del monto defraudado, de 3 a 2 años de prisión en montos bajos, de 2 a 5 años de prisión cuando el monto defraudado se encuentra en un rango medio, y de 3 a 9 años de prisión cuando el monto es mayor. Y si no es posible determinar este monto, la pena será de 3 meses a 6 años de prisión. Además, si el contribuyente paga de inmediato lo defraudado en una sola exhibición, la pena puede reducirse hasta un 50%. La diferencia entre defraudación fiscal genérica y equiparada es, por ejemplo, la defraudación fiscal genérica se comete mediante engaños o aprovechamiento de errores, sin necesidad de presentar declaraciones. La defraudación fiscal equiparada del artículo 109 se comete a través de defraudaciones fiscales que contienen información falsa o incompleta. Ambas buscan proteger el patrimonio del fisco, pero sus elementos y modos de comisión son distintos. Un ejemplo de defraudación fiscal equiparada es cuando una empresa presenta su declaración anual, reportando ingresos menores o a los que realmente obtuvo, con el fin de reducir su base gravable. Al haber una declaración donde se consigna información falsa, se configura una defraudación fiscal equiparada. Modalidades de defraudación fiscal equiparada. Según el artículo 109, señala varias modalidades. Entre estas están declarar ingresos acumulables menores a los reales, incluir deducciones falsas en las declaraciones, realizar erogaciones superiores a los ingresos declarados sin justificar la discrepancia, no enterar cantidades retenidas o recaudadas a las autoridades fiscales. ¿Cómo se sanciona la defraudación fiscal equiparada? Las sanciones aplicables son las mismas que en la defraudación fiscal genérica, ya que el artículo 109 remite las penas del artículo 108. Por lo tanto, las penas también van de 3 meses a 9 años dependiendo del monto defraudado. La defraudación fiscal presunta se actualiza cuando existen ingresos derivados de recursos de procedencia ilícita. En estos casos, la ley permite presumir que existe defraudación fiscal debido a la naturaleza de los ingresos, sin necesidad inmediata de acreditar cada elemento del delito. ¿Cuándo se considera que la defraudación fiscal es calificada?
La defraudación fiscal puede ser considerada calificada cuando, por sus características, la conducta se agrava. Esto sucede, por ejemplo, cuando se utilizan cuando se utilizan documentos falsos, se omiten reiteradamente comprobantes, se solicita una devolución indebida o se omiten cantidades retenidas. Estas conductas representan un mayor grado de peligrosidad y sofisticación, por lo que reciben una calificación especial. ¿Cómo puede un contribuyente evitar el proceso penal? El contribuyente puede evitar el proceso penal si corrige su situación fiscal de manera espontánea, es decir, paga lo que debe, incluyendo actualizaciones, recargos y accesorios, antes de que la autoridad fiscal inicie facultades de comprobación o detecte la omisión. Si la autoridad todavía no ha comenzado un acto formal, la presentación espontánea evita que se formule una querella penal. Bueno, esto es todo y muchas gracias por su atención. Bonita noche.